demasiado, demasiado bueno, si se pudiera decir eso. Y no medimos lo bueno de Dios por las cosas malas que nos pasan. Medimos lo bueno de Dios por lo que vemos, porque lo vemos actuando en nuestras vidas, a pesar de que todas las circunstancias dicen lo contrario. Y digo, nada más, o sea, son las 7:30 de la tarde. Es el Buen Fin. Se supone que debes de andar en Costco endeudándote y estás aquí, y eso solo es Dios, ¿eh? Y nada más quiero decir, antes de entrar en la palabra y lo que vamos a compartir hoy, o sea, Dios tiene algo para ti el día de hoy. Entonces no estés nada más, pues vine porque pues me trajo la chava que me gusta o algo así. O sea, realmente abre tu corazón para lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Y bueno, aprovechando el Buen Fin, ¿ya se endeudaron? ¿Todavía no? Echaron fuera al demonio de los meses sin intereses, ¿verdad? Amén, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Mateo, libro de Mateo, capítulo 8? Y quiero entrar directito en la palabra. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a meternos en toda la escena que está sucediendo. La semana pasada iniciamos con esta miniserie, que todas mis series son minis, porque soy hiperactivo y tomo demasiado café. Y ya llevo tres predicaciones sobre un tema y ya estoy desesperado porque ya necesito algo nuevo, ya necesito otra serie, ya la gente se aburrió, así pienso yo. Entonces todas mis series terminan siendo miniseries. Y empezamos la semana pasada con esta serie que es Aún hay muchas almas. Entonces hoy es Aún hay muchas almas, parte 2, ¿sí? Y vamos a entrar, estamos hablando sobre esta escena donde Jesús toca el rostro de un leproso, que eso es una locura, nada más esa frase, ¿sí? Pero quiero poner un poquito platicar un poquito de una recapitulación de lo que hablamos la semana pasada y de qué está sucediendo alrededor de esto. Entonces Mateo era un cobrador de impuestos, era judío, pero trabajaba para los romanos, le quitaba dinero a los judíos y se lo daba a los romanos. Entonces todos lo aborrecían y Jesús lo llama y se hace uno de sus discípulos. Y su primer acto como discípulo de Cristo fue hacer una fiesta chidísima. Nomás se los dejo, ¿sí? Me hice cristiano y nunca volví a ir al cine. Mateo hizo todo lo contrario. Pero Mateo escribe como judío a judíos. Entonces es muy importante entender, vas estudiando cada vez más la Biblia y vas descubriendo cada vez más los tesoros que hay en todo el entorno de lo que está escribiendo. Entonces Mateo es un libro muy específico porque Mateo estaba escribiendo como judío a sus amigos judíos, ¿sí? A gente judía en diferentes regiones y estaba... Mira, es como si, digo yo, como un chihuahueño como yo, ¿sí? Le habla, es como si yo te hablara a ti de montados, ¿sí? Entonces todo el mundo entendemos. ¿Quién no sabe qué es un montado? Levante la mano quien no sabe qué es un montado, ¿sí? Entonces, los que están viendo por internet a lo mejor dicen, ¿qué rayos es un montado? Un tipo que se subió a un caballo, ¿verdad? Los de Chihuahua entendemos que un montado es lo mismo que un burrito, nomás que doblado y con queso, ¿verdad? Y frijoles a veces cuando es generoso. Pero entendemos el lenguaje. Entonces Mateo está escribiendo su libro igual a judíos. Entonces las escenas que pinta Mateo y frases que usa Mateo y aún la secuencia de cómo Mateo cuenta la historia, no es nada más la historia que contó, es todo un contorno, todo un entorno que el judío entendería y diría, wow. Entonces Mateo empieza, como buen judío, empieza con una genealogía y empieza diciéndole a sus hermanos judíos, Jesús es el Mesías que había sido prometido. La profecía decía, va a ser un hijo de David. La profecía, el mismo rey David lo profetizó en sus salmos, ¿no? Él va a establecer, el hijo de David va a establecer el reino para siempre. Y entonces nos platica la genealogía como Jesús es el hijo prometido
de David, que iba a establecer su reino el crecimiento de su reino no tendría fin. Entonces un judío diría, esa es la profecía. Y luego pone también la genealogía para darnos, mira, el tiempo se cumplió de aquí a aquí, de aquí a acá, de este personaje a este personaje, son tantos años, tantas generaciones. O sea, se cumplen las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento sobre quién sería el Mesías y cuándo vendría, porque era muy, muy específico. O sea, la promesa de cuándo vendría el Mesías estaba muy bien calculada. O sea, la gente estaba esperando al Mesías. Entonces les dice, miren, este es el Mesías. Y comienza con el mensaje del Mesías. El mensaje del Mesías sería, ha llegado el reino de los cielos, ¿sí? Y Jesús predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras más mexicanas sería, cambien su manera de entender la vida, porque hay una nueva dimensión, porque hay un nuevo reino establecido. Es como las leyes mexicanas contra las de Estados Unidos. Una ley muy sencilla, completamente contraria, sería que en México eres culpable hasta ser demostrado inocente. En Estados Unidos eres inocente hasta ser encontrado culpable. Dices, suena igual. Es completamente diferente, ¿sí? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Hay un nuevo reino que ha llegado y todo es diferente. Y luego entra con el sermón del monte, la filosofía de este reino, el cómo funciona, cómo huele, cómo se logra el éxito dentro de este reino, ¿sí? Y es completamente contrario al reino establecido. Es pon la otra mejilla, ¿sí? En vez de desquítate. Es ve una milla extra en vez de sírvete de los demás. Es tranquilo, Dios se encarga de tu hoy en vez de estar afanado porque voy a comer mañana. Entonces Jesús en el sermón del monte presenta este escenario nuevo, esta cosmovisión nueva, esta forma de percibir la realidad completamente nueva, porque hay un reino nuevo estableciéndose. Entonces comienza y entonces Mateo nos lo escribe en esta misma secuencia: genealogía, el anuncio del reino de los cielos, la filosofía del reino de los cielos, de cómo sería, y luego capítulo 8. Entonces vamos a leer los capítulo 8, versículo del 1 al 4. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Ahora, Mateo lo escribe aquí por una razón muy específica. Y yo sé, Mateo lo hace ver como si estaba en la ciudad, acaba de predicar el sermón del monte y van bajando y llega el leproso. No necesariamente fue así, principalmente porque los leprosos vivían a las afueras de la ciudad. Entonces esta escena probablemente sucedió en el transcurso entre una ciudad y otra, ¿sí? Pero ahorita vemos por qué. Lo tocamos la semana pasada, pero ahorita también tocamos por qué lo pone aquí Mateo, ¿no? Entonces versículo 2 otra vez dice, de repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, y queda sano. Y al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Entonces Mateo registra como si hubiera sido el primer milagro de Jesús. Ahora, él no dijo, este es el milagro, es el primer milagro, porque pues sería falso. Luego ya Juan escribió, esta fue la primera vez que manifestó Jesús su poder, o el primer milagro fue el convertir agua en vino. Pero Mateo lo pone aquí en su registro como el primero, nos platica como su primer milagro, porque número uno, y lo platicamos un poco más la semana pasada,
nunca había habido alguien sanado de lepra. En específico, nunca había habido nadie judío sanado de lepra. Había habido casos de otras personas sanadas de lepra. Por ejemplo, bueno, tenemos solo dos casos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Uno había sido la hermana de Moisés y de Aarón, Miriam, que pudiéramos decir que fue antes de que se estableciera bien todo esto de la ley, que apenas estaban en eso. Pero el segundo es Naamán. Fuera de Miriam, una vez establecida la ley, solo Naamán tenemos como un hombre sanado de lepra. Y Naamán no era judío. Naamán era era un enemigo de Israel, era un capitán de un ejército enemigo de Israel, y Dios lo sana a él. Entonces, lo impresionante de esto, y por eso Mateo, repito, hablándole a judíos, les dice: Jesús predicó el evangelio, nos plantea su filosofía y lo sana un leproso. Y un judío entendería: nunca había habido un judío siendo sanado de lepra, y su atención es cautivada. ¿Sí me explico? Y imagínate esto me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace semanas, no me lo saco. Había todo un segmento en la ley de cómo presentarte y qué ofrenda traer delante de Dios, delante del sacerdote, cuando había sido sanado de lepra, y nunca se había ofrecido tal sacrificio. Nunca en la historia del pueblo de Israel se había sacrificado este ofrecimiento de decir: a ver, yo creo que fui sanado de lepra, traigo este sacrificio, revísame. Sí, perfecto. Nunca se había hecho eso. Y Jesús llega y sana a este leproso. Entonces hay mucho detrás de esto sucediendo, ¿sí? Entonces vamos a entrar en eso, y quiero orar rápidamente, ¿sale? Señor Jesús, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque eres bueno para con nosotros. Podemos confiar en ti, podemos depender de ti. Y en esta tarde, al estar entrando en tu palabra, escudriñando y platicando y asombrándonos de ti, yo pido que nos hables, que hables a cada corazón, Señor, que toques cada corazón, que tu Espíritu Santo empiece a hacer una obra sobrenatural en cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Me impresiona, repito, ni siquiera digo la historia en sí, el evento que está pasando es asombroso, pero me llama mucho la atención la secuencia, repito, la secuencia de cómo Mateo platica estas cosas, y cómo él lo propone, o él platica la historia como si nos platica Jesús el sermón del monte. Inmediatamente se encuentra un leproso y lo sana. Hay mucho significado detrás de esto, porque los judíos sabían filosofía. Los judíos estaban acostumbrados a nuevas revelaciones. De hecho, había oficios, había sectas, no sectas así, sectas lo vimos como algo satánico, ¿no? O sea, había grupos de gente dedicados a los significados de la Biblia o del Torá, de la ley, de las revelaciones, de qué significaba. O sea, el grupo dominante eran los fariseos, y ellos tenían toda una forma de cómo interpretar la ley y sus revelaciones y todo. Y llega este nuevo maestro y trae toda esta idea diferente y dice: esto es realmente cómo es el reino de los cielos. Pon la otra mejilla, ve la milla extra, bienaventurados los pobres, no te preocupes del mañana. O sea, pero el judío estaría acostumbrado a maestros. Ahora, este era un maestro excepcional. La misma gente daba como testimonio que nunca habían oído a alguien así. Dice, lo veían y decían: es que habla como si supiera, ¿sí? No nomás habla por hablar. Pero entonces, si un maestro nada más llegaba, los judíos estaban acostumbrados a oír maestros que se paraban en las sinagogas, se paraban en las plazas y enseñaban todas sus filosofías y doctrinas y formas de ver la vida y formas de ver la ley y formas de vivir.
El problema es que el judío estaba acostumbrado, es como el mexicano, a muchas palabras y poca acción, ¿sí? Mire, todos somos buenísimos para opinar, ¿verdad? Ideas son buenísimas. Miren, yo, a los que me conocen, de lejos me veo súper santo, o sea, pero ya de cerquita me encanta discutir, ¿sí? Me gusta opinar, tengo opinión de lo que sea. O sea, nos ponemos a hablar de Trump, hombre, tengo unos argumentos, pero bueno, nos vamos a hablar de Peña Nieto también, nos vamos a hablar de la nueva era también, nos vamos a hablar de la medicina alternativa también, ¿qué más quieres platicar? De los ovnis también, de la evolución también, del creacionismo, de todo sé hablar. No sé nada, pero cómo soy bueno para opinar, íbamos manejando el otro día, iba Marcos y un amigo, iban hablando de música y de producción, y yo volteo y no, es que está bien gacho y que ese estilo y que no sé qué, y se me quedan los dos viendo y me dicen, ni sabes lo que estamos hablando, y pues, ni sabía, entonces me callé y seguí manejando, ¿no? O sea, pero soy bueno para opinar, porque opinar es fácil, ¿sí? Y digo, ahorita en este tiempo todo mundo tiene opinión. Todo mundo tiene la verdad, todo mundo no sabe qué decir. Digo, tenemos artistas, actores hablándonos de política, tenemos políticos hablándonos de ingeniería aeronáutica, tenemos, ustedes sí la agarran, tenemos, no sé, tenemos pastores hablando de ciencia, científicos hablando de religión. O sea, cada quien tiene opinión, ni sabe nada, pero ahí están hablando de cosas. Porque es muy fácil tener opiniones. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir, es muy fácil venir y saber. Y sobre todo los cristianos. Híjole, esos cristianos, cómo tenemos opiniones, ¿verdad? Y sabemos todo de todos. Y el cristiano tiene una característica muy especial. El cristiano tiene la razón y todos los demás están mal, ¿sí? Tú sabes qué deben de hacer los políticos, tú sabes qué deben de hacer los doctores, tú sabes qué deben de hacer los maestros, tú sabes qué deben de hacer. Para todos sabemos los cristianos qué debe hacer el mundo. Y todo está mal, y todo está equivocado. Y es más, si no sabes qué hacer en tu vida, ve y cuéntale a un cristiano y verás cómo te dice todo lo que tienes que hacer en tu vida. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Así somos los cristianos, ¿sí? Pero del dicho al hecho, es una distancia considerable. Es como, estaba viendo un meme, benditos memes, ¿no? Que han forjado nuestra teología y nuestra sociedad, esos memes. Pero estaba viendo un meme de un actor muy famoso que está empujando toda la onda de salvar el planeta y la ecología y los popotes que matan tortugas y luego está la foto de él peleando en contra del petróleo y todas esas ondas. Y luego tiene un yate y un avión privado, ¿no? Entonces, porque decir cosas es fácil. Es más, unirnos a causas es fácil. Hay unos documentales en Netflix que me gusta la primera media hora y luego ya me aburren. Pero me gusta verlos y es Rotten se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es de cómo hemos destruido la agricultura, cómo hemos abusado del planeta Tierra y cómo hemos hecho que el aguacate, en vez de ser algo temporal, la demanda, hemos matado culturas enteras por tener aguacate todo el año. Y ves eso y dices, sí, no vuelvo a comer aguacate en diciembre. Y luego llegan las tortas del recalentado, ¿no? O sea, bueno, pues venga un kilo de aguacate y nos unimos a causas y creemos en cosas y sí, qué padre, y sí, la justicia social, y sí, el aguacate nada más en temporada y todo eso. Pero a la hora de vivirlo es como que, bueno, no te creas. Y el judío estaba acostumbrado a eso. El judío estaba acostumbrado a que se parara un tipo, un maestro, y dijera, hay que ser humildes, y luego abusara de todos los más débiles. Estaba acostumbrado de estos maestros, en especial los fariseos. No lo estoy satanizando, simplemente era
eran los que les tocó ser más dominantes en ese tiempo. Entonces estaban acostumbrados a un fariseo a llegar y decir: es que hay que hacer esto y esto y esto en la ley, y luego usar esa ley para aplastar al pueblo. Pero Mateo, muy inteligente, nos presenta a este maestro que llega y nos platica cómo se vive, cómo se debe ser, e inmediatamente después lo pone en práctica. Entonces está la escena, está el momento está Jesús y va una multitud siguiéndolo. Lo seguían por los milagros. Entonces obviamente no fue su primer milagro. Lo seguían por su enseñanza, lo seguían porque o era un profeta, o era un gran maestro, o era el Mesías. O sea, pero no era cualquier tipo, era alguien a quien seguir. Entonces mucha gente lo sigue, y de repente están en algún recorrido de algún lugar a otro y llega un leproso. Y entonces aquí está Jesús, un leproso a los pies de Jesús, y una multitud espantadísima, en shock total. Porque acuérdate que la lepra era una enfermedad exageradamente contagiosa. Y encima la gente veía la lepra como una maldición de parte de Dios. Entonces de repente, o sea, yo estoy seguro que los judíos que lo vieron ahí fueron como que ¡ah! Y se espantan y están en shock, porque ¿qué hace un leproso aquí? Se supone que debe estar allá, aislado, lejos, donde no nos contamine a nadie. Y aquí está. En ese punto ya tenía un par de discípulos Jesús. Yo no sé dónde estaban los discípulos. O sea, si es tu maestro, es tu sensei, lo protege, se perdía, ¿no? O sea, como buena película de Hollywood, no, y no dejaban que el leproso tocara a su maestro, algo para que no lo contamine. Pero los discípulos brillan por su ausencia, ¿no? Ahí. Pero la gente está en shock. O sea, está este cuate y se tira al piso y le dice a Jesús: si tú quieres, me sanas. Y Jesús, yo no sé si se arrodilló, se acercó, sea algo, pero extiende su mano y toca la lepra. ¿Sabes que Jesús rompió la ley ahí? Hay 2, 3 teologuillos ahí, esos conservadores aquí, que me van a odiar por eso que acabo de decir. Es la neta, la ley decía: no toques a un leproso, y Jesús tocó a un leproso. Y toca al leproso. Y dice que los eventos fueron así, porque los 3 que registraron este evento lo dicen exactamente igual. Se estira, toca al leproso y luego le dice: quiero ser sano, y luego se sana. O sea que por un momento, 1 segundo, 10 segundos, no sé cuánto, la mano de Jesús tocó la lepra de este hombre. Yo me lo imaginaría más como un imán, ¿sí? Ya ven los imanes, los pones, por supuesto se atraen, volteas el imancito y es bien padre, ¿no? Se corre como mágico, ¿no? Entonces yo me imaginaría más la mano de Jesús así, acercándose, y en eso toda la lepra ¡guau! Pero Jesús toca al leproso, toca su rostro, toca la lepra. Es tan profundo esto que está pasando. Es Jesús declarando algo. Yo no sé qué estaba pensando la gente, pero estoy seguro que muchos de ahí de por sí estaban en shock, porque hay un leproso que los va a contaminar de lepra. Pero luego ven a su maestro tocando, y yo estoy seguro que muchos dijeron: chanfles, ya valió Jesús. Pues sí, o sea, él iba a contagiar la lepra y se va. Pero es algo tan profundo, teológico, lo que está haciendo Jesús aquí, porque al tocar la lepra estaba Jesús diciendo: yo vine a sanar. Está Jesús diciendo: yo estoy quitando la separación entre lo eterno y lo terrenal. Lo santo está tocando lo inmundo.
lo perfecto, lo puro, lo eterno, lo celestial está mezclándose con lo sucio, con lo caído, con lo maldito. Lo que Romanos 8 dice. Romanos 8 dice que Él condenó al pecado en la carne. Eso es exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Aún antes, años antes de suceder lo que iba a suceder. Era Jesús diciendo: yo no vine a causar una separación, yo vine a tocar la suciedad. Y lo increíble de esto es que Jesús no se contamina, sino que lo inmundo es limpiado. Jesús vino a este mundo y vino y se mezcló con lo sucio, con lo gobernado por el pecado, con lo corrupto, y Él no se ensució. Por eso cuando Él se acerca a mí, por eso cuando Él me toca a mí, Él no se ensucia. Al contrario, yo soy limpiado. Era Jesús diciendo, mira, y la gente lee esto y es como que, qué bonito Jesús. Este hombre estaba destinado, condenado a nunca sentir el tacto de otro ser humano sano el resto de su vida. Y de repente está Jesús aquí en medio de un montón de gente, de sus groupies que todos querían su milagrito, y Jesús le pone atención al leproso y toca al inmundo. Híjole, eso es Jesús diciéndome a mí: no le tengo miedo a tu suciedad, no le tengo miedo a la lepra que tienes, no le tengo miedo a las cadenas que vienes arrastrando, a los pecados que no has podido dejar, a las adicciones que te tienen atado, a las condenaciones que te tienen, con las que luchas cada domingo para ir a la iglesia. Ibas a ir a las 11 y la condenación no te dejó, y apenas a las 7 la venciste. Era Jesús diciéndonos esto. Mira, es Jesús diciendo, volviendo a Mateo, el brillante Mateo. Primero es el anuncio del evangelio: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar porque el reino de los se ha acercado. Luego es la filosofía del evangelio, del reino de los cielos: pon la otra mejilla. Y luego es la demostración del reino de los cielos, tocando al leproso. Es muy diferente a como pensamos en el reino de los cielos. O sea, esto es Jesús diciendo: miren, así se ve el reino de los cielos. El santo tocando al leproso, el puro al inmundo, el limpio al sucio. Yo cuando pienso en el reino de los cielos, esa frase nada más, yo tengo una imaginación medio interesante, ¿no? Y yo me imagino, digo, reino de los cielos, y inmediatamente brinca en mi cabeza yo danzando como David danzaba, en ropas de linos blancos, en las calles de oro, y el mundo atrás quemándose, y yo libre de todas las deudas del banco, ¿verdad? Yo pienso en el reino de los cielos y me imagino, es el momento cuando por fin me voy a librar de este mundo. Ya por fin se acaban mis problemas, mis dolores, mis complicaciones, y ya estoy aquí en el cielo con Jesús bailando. Lo practiqué toda la mañana eso. Yo pienso en el reino de los cielos y esto es lo que brinca en mi cabeza: es el momento cuando me largue de aquí, de las broncas, de la dificultad, de esto. Eso es en mi cabeza lo que sale. Yo no sé qué salta en tu cabeza cuando piensas reino de los cielos, pero cuando Jesús piensa en el reino de los cielos, Él estaba imaginando. Por eso Mateo nos lo escribe aquí como la primera cosa. Cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, Él está hablando de que vayas y toques a un leproso, de estar tan envuelto en la realidad que
que yo soy el leproso primeramente. Y que Jesús no le tuvo miedo a mi cochinez, a mi suciedad, a mi maldición, a mi pecado, a mis cadenas, y se atrevió a tocar mi lepra y la limpió. Y al tocar mi lepra, todo mi ser fue limpio. Estoy tan envuelto en esa realidad que ahora yo puedo tocar al leproso. El reino de los cielos se parece más a esto, no a que llenemos un auditorio. Digo, qué padre, hay que llenarlo. Hasta ese nivel de ahí atrás hay que llenarlo, ¿sí? Y luego abramos otro campus, y luego abramos otras 5 reuniones, y todo lo que quieras. Sí, gloria a Dios por eso. Pero el reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos es que estás tan despierto a la necesidad que no puedes dejar de traer gente a la iglesia, no puedes dejar de predicarles esperanza, no puedes dejar, porque sabes, porque conoces a aquel que puede tocar la lepra y sanarla. Que sí hay 1000 cosas abrumándote, hay un montón de deudas porque has manejado mal tu economía y tienes que ser más sabio y todo, pero hay muchas cosas y familiares en tu contra, y tu jefe en tu contra, y tu maestro te trae tierra, y sí hay 1000 cosas a tu alrededor tratando de aplastarte, afanarte y todo. Pero el reino de los cielos es esto, es que tú estás tan despierto, no que hay un leproso, sino que hay una lepra en este mundo que a ti te toca alcanzar y sanar, que tú eres el puro, el limpio en medio de un mundo lleno de lepra. Y no es para decir que yo soy el limpio, háganse a un lado. No, es que tú eres el limpio para que todos ellos sean limpios. Y déjenme les platico algo que nos pasó. Estábamos manejando, íbamos a agarrar carretera, y mi hermano iba en un carro, yo iba en el otro. Entonces yo me adelanté y me dice, nos vemos en tal lugar, ahí me esperas en tal punto. Y ya llego y lo espero, y no llega. Y le hablo y le digo, ¿qué onda? No, es que aquí nos acaba de parar un tránsito, y bla, bla, y empieza, y se empiezan a alterar, y no, perdón, ahorita te hablo, y me cuelgan, ¿no? Y dije, ching, ya valió. Pues bueno, ni modo, un hermano menos, acá tengo otros 3. Y resulta, ya después me platica, dice, es que vamos manejando, todavía está en la ciudad, y llega un tránsito y se les pega, ¿no? Y dice, como por 5 minutos se vino el tránsito, 5 o 10 minutos el tránsito. Dice, nomás nos veía, no sé si estaba viendo si traían alcohol o algo, o armas o algo, pero dice, se nos fue viendo. Y ya cuando vio que no traíamos nada, dice, nos para y nos estaciona, y pues se paran, y no, es que te pasaste un semáforo en amarillo y luego en un rojo, y le empieza a aventar. Y Marcos dice, no, claro que no, si estaba todo verde y yo no me pasé ningún semáforo. Y no, claro que sí, te voy a quitar el carro y la licencia y bla, bla, bla. Y empiezan allá, y pues es terco el muchacho, ¿no? Entonces, no, que yo no me pasé ningún alto y que no sé qué. Y mira, todo un circo para llegar a esto, ¿no? Y el policía le dice, mira, ¿cómo nos arreglamos? Mira, dame 1000 pesos y con eso. Y Marcos voltea y le dice, y está Marcos y otros, y voltean y dice, no, nosotros somos cristianos, nosotros no damos mordidas. Yo digo que no me pasé un alto, tú dices que sí, entonces dame la multa y tan. No, es que no entiendes, es que vas a tener que manejar como 1 hora para poder ir a pagar la multa, y te voy a quitar la licencia y bla, 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 mira, dame 500 y que no sé qué. No te voy a dar nada. Y están ahí en eso, hablo yo por teléfono, están en toda esa negociación, ¿no? Y le hablo yo, y el policía se asusta. ¿Por qué me está grabando? Dile a tu amigo que no me esté grabando, y que no sé qué. Se empiezan a alterar, y no te están grabando, es una llamada, y que no sé qué. Mira, dame 100 pesos y ya. Pero se alteran y piensan que los están grabando. Entonces ya total se van. Ya cuando me está platicando esto, híjole, nos agüitamos tanto, porque lo fácil es decir, sí, mugre policía corrupto, ¿verdad? Pero qué clase de dolor, qué clase de, no sé qué palabra usar, desvalorización tiene que tener un hombre, ni siquiera un policía ni nada, un hombre
para arriesgar hasta su trabajo y su dignidad por miserables 100 pesos. Nos dolió tanto el decir, ¿cómo un hombre puede estar qué tanto dolor debe de haber adentro de él que se basta con 100 pesitos, que puede arriesgar su futuro, su trabajo, su todo por una cantidad por un combo de tacos y soda en el Oxxo? Eso cuestan 50 pesos porque eran dos, entonces iban a... O sea, ¿sí me explico? Entiendo la corrupción, qué gacho todo eso, está gacho la corrupción, pero qué clase de dolor, qué clase de enfermedad, no que esté enfermo mentalmente, pero qué clase de mancha debe haber en su corazón para ya 100 pesos serle suficiente para sentirse bien. Puedes decir, no, 100 pesos alcanza un chorro. Y inmediatamente me acordé de este leproso. Dije, ¿quién va a ser el Jesús en esa historia? ¿Quién va a ser el Jesús que va a tocar el rostro de él? Y en vez de decirle, mira, no tengo 100 pesos, pero ¿qué tal si oro por ti? ¿Qué tal si te regreso el valor? ¿Qué tal si extiendo mi mano? Así como Jesús con el leproso. Que no se trata no se trata de bueno, hay que portarnos bien, hay que echarle ganas. Se trata de que mi vida es el reino de los cielos y yo soy aquel, o sea, Dios te escogió a ti para sanar la lepra en la ciudad. Y no estoy hablando no pienses a las multitudes, piensa en tu esposa que está sufriendo, piensa en tu esposo que está en dolor, piensa en tus hijos, piensa en tus papás, piensa en el chavo con el que trabajas en la maquila, que su esposa le puso los cuernos con el otro del otro turno. Sí me sé las novelas de las maquilas, trabajé ahí. ¿Quién va a ser la mano que va a tocar el rostro de uno que estaba condenado a nunca sentir tacto humano otra vez? Pues yo, pues tú. Lo hago así como pregunta, pero no es pregunta, es pedrada. No, no es cierto. Cambia completamente. Si Jesús es mi Señor y mi Salvador y yo le pertenezco a Él, entonces el propósito de mi vida es establecer el reino, y el reino de los cielos es tocar a un leproso y sanarlo. Es que te atrevas a ir y abrazar al que todo mundo lo ha rechazado. Te atrevas a abrirle tu corazón a aquel al que ya está tan cerrado, tan escondido en su enfermedad que ya ni se ve así a simple vista. Tienes que dejarlo entrar. Y luego sanas su lepra. Cambia las reglas del juego, porque de repente, si este es mi propósito, si mi vida se trata de esto, entonces el trabajo es nada más un pretexto para alcanzar a alguien más con necesidad. Mis 8 horas en la maquila son nada más el pretexto para poder gastar ahorita en el Buen Fin y poder estar rodeado de más gente afectada. No quiero decir de más leprosos, se oye feo, ¿no? Pero todo lo demás que hago, ese es el pretexto. Mi llamado es ir y sanar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús. Es lo que dijo. Mateo nos lo platica de esta manera porque está diciendo, miren, esta es la filosofía. Mateo 5, 6 y 7. Apréndela, memorízala, ámala. Pero luego aquí se vive. Jesús tocando el rostro de un leproso. Pero es solo uno que ha sido tocado por Jesús que puede ahora tocar la lepra de este mundo y sanarla. Entonces yo quiero orar. Entonces ponte de pie, te voy a pedir que te pongas de pie. Y Jesús rompió
Y este era solo un símbolo profético de lo que luego haría. Jesús destrozó la separación de lo santo y lo inmundo. Él la tocó, Él lo unió. Y luego nos mandó a nosotros. Pero no nos mandó solos, sino nos mandó con su Espíritu Santo. Y es el poder de su Espíritu Santo lo que nos hace darnos cuenta de que yo soy el leproso y yo he sido tocado por la mano de Dios. Y luego nos hace salirnos de nosotros mismos para poder ver las necesidades de los demás. Y luego nos da el poder y la capacidad de sanar, de limpiar, de restaurar.